Muy buenas noches. A continuación vamos a hacer la presentación referente al taller número 3 de digitales. Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Pérez, por Luis Duarte, por Santiago Calderón y quien les habla, Santiago Garino. Entonces vamos a iniciar con la presentación de lo que tiene que ver con el circuito de la máquina que nos proponen. Entonces todo esto fue basado en el pinout del Arduino Mega. ¿Sí? Es lo que nos pide la guía. Entonces, ¿qué necesita el circuito? Nosotros nos dicen que el circuito es un motor DC que se mueve hacia la izquierda, que se mueve hacia la derecha, y su movimiento se ve dado por seis entradas. Seis entradas, entonces serían estas cuatro que la persona, el operario maneja, que sería si está en estado de emergencia, si va a quitar el estado de emergencia, si quiere que el motor se mueva y si quiere que el motor pare, definiendo como parar, que termina su recorrido y se queda al final de la ruta que está realizando. Además, eso lo vamos a simbolizar con estos switch, ¿sí? Pueden estar encendidos o apagados y quedarse en su estado. Además, tenemos finales de carrera. El motorcito va hacia la derecha, hacia la derecha, y cuando toque ese final de carrera se va a devolver. Entonces van a ser estos pulsadores, estos momentos que va a tener el motor. Además, vamos a poner un puente H. Nosotros necesitamos manejar el movimiento del motor hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso lo hacemos con un puente H, pues también teniendo en cuenta que el Arduino no tiene la corriente suficiente. Entonces, te parece una muy buena forma de manejar el movimiento del motor. Y listo, una fuente externa, que para fines prácticos de simulación, pues lo usamos de 5 voltios. De pronto, el uso de los pines vamos a usar del 22 al 25, según aquí el pinout, miren, del 22 al 25, 22, 23, 24, 25, vamos a usar estos para la entrada del deep switch, podemos decirlo que es donde la persona va a estar manipulando. También conectamos los finales de carrera al 30 y 31, que los tenemos aquí. 30 y 31 serían estos dos pines digitales, porque vamos a tener solo entradas digitales. Sería encendido, apagado, llegó o no llegó, actúe o no actúe. Y las salidas van a ser el 35 y el 34. Ahí vamos a darle las órdenes de mueva hacia un lado, mueva hacia el otro. 35, 34. Más adelante veremos el código máquina y pues nos vamos a dar cuenta que estamos eligiendo pines en las secciones A y Z, que son las que estamos usando en el código máquina. Listo, aquí sería el habilitador del motor, la alimentación externa y el motorcito. Por este lado no sería más, entonces ya nos veremos en próximos videos. Gracias. Bueno, para este segundo punto, el B dice desarrolla el diagrama de estados. El diagrama de estados a partir de la descripción de la máquina que tenemos acá. Entonces, vamos a leerla y vamos a ir socializando el diagrama de estados propuesto. Dice, en la siguiente figura se presenta el esquema de un sistema de movimiento lineal utilizando, por ejemplo, en impresoras 3D, máquinas de corte, reproductores de C, etc. En estos sistemas se conecta algún tipo de actuador o herramienta en una plataforma denominada móvil, la cual se desliza de forma controlada por el husillo, el cual se encuentra conectado a un motor DC de doble sentido de giro. Pues acá tenemos el sistema, asumimos que trabaja bien como una impresora 3D. Entonces, este es el motor, estas son las direcciones en las que se puede mover, estos son finales de carrera y los botones que ya veremos qué hacen. Para el propósito de este ejercicio, asuma que el móvil de realizar un movimiento de vaivén continuado, continuado desde el momento que el sistema reciba la orden de marcha. Entonces, cuando se oprima el botón de marcha, tiene que ir, volver y volver. Todos los botones son M, P, E y R. Generan un lógico al ser presionados. Un impulso de parada, al oprimir el botón P, debe detener el motor, pero no en el acto, sino al final del recorrido. F0 o FI, dependiendo del sentido de movimiento que se encuentre. Eso quiere decir que si se oprime el botón de parar, eh, el usillo, el móvil, tiene que llegar hasta el final, o sea, tiene que terminar su recorrido y ahí sí parar, no se puede detener en seco. Y al presionar el botón E, el paro de emergencia, se debe producir el retroceso inmediato del móvil a la posición de origen, F0 o FI, dependiendo del sentido de movimiento en que se encuentra. O sea, si va a la derecha y entra en estado de emergencia, debe devolverse a su punto de origen, que sería la izquierda, y viceversa. El sistema no podrá ponerse en marcha de nuevo con M si previamente no se ha
accionado el pulsador de rearme, F0 o FI. Son un par de sensores de contacto que indican fin de carrera. Cuando se activan, entregan un 1 lógico. Bueno, entonces vamos a socializar el, el diagrama de estados. Entonces, para empezar, vamos a ver las entradas. Las entradas van a ser el botón de marcha, el botón de parar, el botón de emergencia, el botón de reactivar y los finales de carrera que es F0 y FI. Y los bits van a estar en este orden: marcha, parar, emergencia, reactivar, F0 y FI. Con un total, con un total de 6 bits. Y la salida va a ser, en este caso va a ser una única salida, que será el motor, el cual solo tiene 2 bits, que dirán si gira hacia un lado o hacia el otro. Listo. Ok. Entonces, vamos a ir paso a paso y ir verificando los diferentes tipos de procesos que le va a pasar a la máquina en un proceso normal. Entonces, hay 5 estados: el quieto, el uno que es que va a la derecha, el 2 que va a la izquierda, el 3 que es la reactivación, el 4 que es el retorno a la izquierda y el 5 que es el retorno a la derecha. Entonces, empecemos. La máquina va a estar quieta y puede ser con cualquier combinación de bits, por eso lo puse las X, exceptuando a que el botón de emergencia, que es el tercer bit, nunca tiene que estar activado. Y pues la salida del motor va a ser 0, 0, no se mueve. Y así va a permanecer quieto. En este caso, asumimos de que cuando se ponga en marcha la máquina, el primer movimiento que va a ser siempre a la derecha. ¿Por qué no lo puse también a la izquierda? Para no confundir a la máquina. Así que sin importar en qué posición esté, va a empezar a la derecha. Y aunque ya esté en toda la derecha, pues ya detectará al final de carrera a la derecha y pasará a la izquierda. Pero en nuestro caso va a empezar a la derecha. Entonces, ¿con qué combinación de bits puede salir de este estado? Sencillo. Va a empezar a moverse a la derecha si se enciende el botón de marcha. Y la salida del motor es irse a la derecha. ¿Cómo va a permanecer moviéndose a la derecha? Va a permanecer moviéndose a la derecha, primero veamos este caso, siempre y cuando el botón de marcha esté activado. Se va a seguir moviéndose a la derecha. ¿Cómo va a salir de este estado en este momento? O sea, con una actividad normal. Cuando llegue a tocar el final de carrera de la derecha, o sea, el FI, eso quiere decir que ya llegó hacia el extremo, entonces puede girar hacia la izquierda. Por eso está el botón de marcha y el de final de carrera. Esto hará que gire hacia la izquierda, haciendo el giro hacia la izquierda. Y va a retornar si el botón de marcha está activado. O sea, todavía está prendida la máquina, todavía va a retornar y pues va a seguir girando hacia la izquierda. Cuando sale de este ciclo, cuando va hacia la derecha. Entonces, está girando hacia la izquierda y cuando ya llega a tocar el final de carrera de la izquierda, vuelve hacia la derecha. Ese es un caso normal. Cuando ya, o sea, normal, un trabajo normal de la máquina. Se puso en marcha y no hay ningún error, no hay ningún paro ni nada. Ahora veamos qué pasa cuando oprimimos el botón parar. Que, ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que si se oprime el botón parar, la máquina tiene que terminar su proceso. Entonces vamos a ver, la máquina está quieta, la prendemos, digamos que está yendo hacia la derecha, está yendo hacia la izquierda, y digamos que está yendo hacia la izquierda y queremos parar la máquina. Entonces va a retornar, y oprimimos el botón de parar. Entonces, chan, oprimimos el botón de parar, esto se activa con uno, entonces está en marcha, está también el botón de parar activo, y el resto están en cero. ¿Qué pasa acá? No sigo retornándolo porque si yo lo paro en seco, o sea, si yo lo mando para quieto, estaría parándolo en seco, pero no quiero eso. Entonces, lo que va a pasar es que si están el botón de marcha y el botón de parar, va a seguir girando hacia la izquierda y va a salir de este estado cuando el botón de marcha, el botón de parar y el del final de carrera de la izquierda, en este caso, estén pulsados. Ahí sí ya no se gira, sino que se queda quieto. Por eso también la salida va a ser 0, 0. Lo mismo pasa con la derecha. Entonces está girando hacia la derecha constantemente con este y oprimen el botón de parar. Entonces está en marcha, está parando, pero sigue girando. Y la forma de salir de este estado es cuando
está el botón de marcha, el botón de parar y, y el final de carrera de la derecha activo. Por eso vuelve a estar quieto. Listo. Lo siguiente es el estado de reactivar o cuando se ponen en una emergencia. ¿Qué nos dice el estado de emergencia? Y es que si la máquina recibe el botón de emergencia, o sea, el botón de emergencia se pone en uno, la debe retornar. O sea, si estaba en la izquierda, se empezó a mover hacia la derecha, pero hubo una emergencia, tiene que volver hacia la izquierda. Entonces vamos a poner este ejemplo. Está yendo hacia la derecha, no pasa nada, está en marcha, pero hubo una emergencia, que es el bit 3. Esto es vamos a mandarlo al estado 4, que es retorno a la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Y por qué pongo este estado y no lo devuelvo acá? Estos dos estados yo los llamo como unos estados provisionales, que este hace lo mismo que este y este lo hace lo mismo que este. Pero entonces lo pongo en dos estados diferentes, es para no confundir la máquina. ¿Por qué? Porque yo podía pasarlo para acá y que se ponga el estado de emergencia y que pase para acá. Pero entonces lo que pasaba era que la entrada de este, como el retorno, como la salida, tenía la misma combinación de bits. Entonces la máquina no sabría qué hacer, si quedarse ahí, si irse o no sabría qué hacer. Entonces decidimos fue poner estos estados provisionales. Entonces ya explico cómo funciona. La máquina está en marcha. Se prende el estado de emergencia. Ah, está en marcha yendo hacia la derecha. 0,1 es que se mueve hacia la derecha. Sale de este estado a un estado de emergencia cuando suprime el bit 3. O sea, está en marcha, pero también están en emergencia. Ahí el motor empieza a moverse hacia la izquierda y va a quedar en el estado 4 que es retorno. Retorno ahí, retorno hacia la izquierda. Se está moviendo a la derecha, se va a retornar hacia la izquierda. Y va a mantenerse en este estado con esta combinación. Con está en marcha, pero también está en emergencia. Y va a salir de este estado de emergencia a estar quieto cuando toque el final de carrera de la izquierda. Entonces está moviendo a la derecha, empieza a retornar, sigue retornando y sale de este estado cuando ya toca el final de carrera de la izquierda y pasa al estado de reactivación. Lo mismo pasa con la izquierda, está girando hacia la izquierda, está retornando, está en marcha normal, está moviéndose hacia la izquierda, ocurre una emergencia, entonces retorna hacia la derecha, entonces empieza a retornar hacia la derecha, retorna, 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 y cuando toca el final de carrera de la derecha, ya pasa al estado de reactivación. ¿Qué pasa con el estado de reactivación? Dice que no se puede poner la máquina en marcha hasta que el bit de reactivar se oprima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar en estado de reactivación siempre y cuando, o sea, no importa si está en marcha o está parado, y no importa en qué final de carrera está. Lo que se va a quedar quieto siempre y cuando esté el botón de emergencia activo y el motor de reactivar en cero. Y va a salir de este estado, o sea, va a pasar a quieto, digamos que lo pasamos a quieto porque se reinició la máquina. Entonces estamos en una emergencia, pero entonces para cualquier caso y para cualquier prevención, no empezamos un proceso que izquierda o derecha, sino que vamos a apagar la máquina, la dejamos en quieta. Y este se realiza es con la combinación XX01. ¿Qué quiere decir? Que ya no estamos en estado de emergencia y ya es o sea, se tocó el botón de reactivación de la máquina. Entonces, en este estado, no pasa nada, se apagó el, la emergencia y va a pasar hasta este estado cuando se oprima el botón de reactivar. Y ya en reactivar vuelve a repetir el mismo proceso. Acá está el diagrama completo con entradas y salidas. Buenas noches. Continuando con la guía del taller de digitales, tenemos el siguiente ítem donde se nos plantea lo siguiente. Realice el programa en Arduino empleando Switch para implementar la máquina de estados finitas y simule su funcionamiento en Proteus. Entonces aquí nos vamos para Arduino donde ya tenemos nuestro código. Lo primero que se realizó fue definir las entradas según el diagrama de estados que se realizó previamente. Entonces lo que hicimos fue usar el comando define, asignarle la entrada y asignarle un pin que va a ser el que utilicemos cuando estemos simulando en Proteus. En este caso, para mayor orden, los escogimos del 22 al 27. Luego tenemos las salidas, que son dos para nuestro sistema. En este caso sería motor izquierda con el pin 30 en Proteus, en el Arduino Mega, que fue el que utilizamos para Proteus.
y el pin motor de 31. Por último, en esta parte, antes de entrar a la primera función que viene por default en Arduino, tenemos los estados. Estos números 0, 1, 2, 3, 4 y 5 no hacen referencia a ningún pin, sino que son el equivalente a los estados. Entonces, los definimos con define, ponemos el nombre y hacemos referencia al estado. Entonces, quieto va a ser el estado 0, mover a la derecha el 1, mover a la izquierda el 2, reactivar 3, retorno a derecha 4 y por último, retorno hacia la izquierda va a ser el estado 5. Luego de esto pasamos a la primera función, que sería voidSetup. En esto lo que se realizó fue asignarle un modo a cada entrada y a cada salida. Como bien lo dice su nombre, las entradas las escogimos como input y aparte de eso les agregamos una resistencia pull-up que nos va a ayudar a saber en qué estado está, si está en alto o está en bajo, o sea, representa un 1 o representa un 0 el pin. Y las salidas si las dejamos como output, que serían el motor izquierdo y el motor derecho. Por último tenemos el serial begin, que lo que nos ayuda es la velocidad en la transmisión de datos. Ahora tenemos unas variables globales que inicializamos para empezar con la función void loop. En este caso las primeras que tenemos es una variable int estado. En este caso la inicializamos en 0 para que siempre empiece en el estado quieto. Luego tenemos una variable bool que es bandera y es igual a falso. Esto nos va a ayudar porque nosotros realizamos el funcionamiento de las transiciones mediante do while. Entonces, mientras esta bandera sea falsa, el do while se va a seguir repitiendo. Pero si cumple alguna condición, automáticamente esto va a cambiar a true, lo que nos va a hacer salir del do while y nos va a hacer saltar en estados. Más tarde lo veremos más abajito en el código. Luego, por último, tenemos las variables de las entradas. En este caso las dejamos como leer y botón marcha, leer botón parar, leer botón emergencia y así sucesivamente. Para después utilizar una función leer entradas. ¿Qué hace esta función? Bueno, ponemos la variable que inicializamos, que pusimos anteriormente y la vamos a igualar al valor que tiene el pin. Entonces ponemos digital read va a leer el botón marcha. Entonces, digamos, el botón marcha puede tirar un 0 o un 1 y eso se le va a asignar a esta variable. Por último, antes de pasar a la función void loop, lo que tenemos son tres funciones para las salidas. Entonces, la primera es apagado, que básicamente pone en bajo ambos motores. Luego tenemos la función derecha, que va a poner en alto el motor derecha y en bajo el motor izquierda. Y por último, izquierda, que va a ser lo contrario a la función anterior. Va a poner el motor izquierda en alto y el motor derecho en bajo. Ya con todo esto vamos a empezar con el loop. Lo primero que se hizo fue hacer un switch que depende de la variable estado. Como dijimos anteriormente, esta variable estado está inicializada en 0. Por ende va a pasar al primer caso, que sería el estado quieto. Y como les dije anteriormente, va a tener un do while. Aquí tenemos la condición. Mientras bandera sea falso, va a hacer todo esto que esté acá. Entonces llamamos la función entradas. Va a leer todas las entradas y aquí pusimos unos if. Dependiendo de las condiciones que tengan las entradas, va a saltar a estados o se va a mantener. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar. La primera nos dice, el botón emergencia debe estar en bajo y el botón parar debe estar en alto, más el botón marcha también en alto. Si esta condición se cumple, bandera va a quedar en true. Si bandera queda en true, va a salir de este do while y va a saltar al siguiente estado. Entonces revisamos apagado. Bueno, esta función la ponemos para la salida del motor. Entonces apagado, ambos motores están en bajo. Y ahora sí, miramos que se le asigna un nuevo valor a la variable estado. En este caso va a ser quieto, o sea, va a mantenerse en el mismo estado. Sale del do while y se dirige al caso del estado que sería quieto. Entonces repite el do while. Ahora, ¿qué otra condición puede cumplir? Entonces miremos la última condición. Tenemos que botón marcha debe estar en alto, botón parar debe estar en bajo, emergencia debe estar en bajo, reactivar debe estar en bajo, F0 debe estar en bajo y FI debe estar en bajo. Si esta condición se cumple, bandera va a estar en true, va a salir del do while, se va a prender el motor de la derecha y el estado va a saltar a mover derecha. Entonces rompemos este caso y seguimos con el siguiente.
La dinámica de los 4 estados va a ser la misma. Entonces, revisemos. Aquí tenemos el siguiente caso. Tenemos el do. Y aquí vemos la condición del while, que efectivamente es la misma, la de bandera. Bueno, cabe recalcar una cosa, y es que cada vez que sale del do while, bandera se va a poner en falso. ¿Esto para qué? Para que pueda volver a entrar al do while. Y después ya con las condiciones pueda salir y vuelva y entre. Para que se repita el ciclo infinitamente. Entonces ahora sí tenemos acá el caso mover derecha. Entonces tenemos las condiciones. Por ejemplo, revisemos esta que nos manda al siguiente estado, que es mover izquierda. Entonces tenemos, si marcha está en alto, parar está en bajo, emergencia debe estar en bajo, reactivar en bajo, F0 en bajo y FI debe estar en alto. Si esto se cumple, bandera va a cambiar su valor a true, va a salir del do while, el motor izquierdo se va a prender y el estado va a saltar a mover izquierdo. Cabe recalcar que todas estas combinaciones salen del diagrama de estados. Entonces nosotros hicimos los suficientes if para que se cumplan todas las condiciones en el diagrama de estados. Entonces miramos el siguiente caso, que sería mover izquierda. Revisamos que tenga todas las combinaciones y miramos que otra vez bandera está igual falso. Entonces vamos a revisar uno que nos entregue retorno derecha para pasar por todos los estados. Entonces veamos, tenemos que botón marcha va a estar en alto, botón parar en bajo, emergencia en alto, reactivar en bajo, F0 en bajo y FI en bajo. Bandera se cumple, entonces cambia su valor a true. Se prende el motor derecho, recordemos que está prendido el motor izquierdo, va a cambiar. Y por último va a hacer el salto a retorno derecho. Pasamos al siguiente estado, que sería, según el orden que llevamos, retorno derecho. Entonces vemos la misma estructura que en los demás casos. Tenemos la función leer entradas, los if y el while. Entonces revisamos y tenemos aquí que para pasar al estado reactivar necesitamos que el botón marcha esté en alto, botón parar en bajo, botón emergencia en alto, reactivar en bajo, F0 en bajo y F1 también en alto. Entonces bandera cambia su valor a verdadero, se apagan los motores y pasa a reactivar, que sería nuestro último caso. Y con este último caso termino mi intervención pasando al estado quieto, que era el primero que vimos. Entonces revisamos que efectivamente el caso es reactivar, tenga la misma estructura, leer entradas, y vemos que para pasar a quieto solo se necesitan 2 condiciones. Las demás entradas pueden tener cualquier valor. Entonces miramos que el botón de emergencia esté en bajo y que el botón reactivar esté en alto. Bandera cambia su valor, como lo venimos viendo en los demás casos. Siempre cambia su valor cuando cumple una de las condiciones. Se apagan los motores y salta al estado quieto, que nos enviaría de nuevo al principio de la función void loop. Y con esto terminaríamos la revisión del código. Los dejo con mi compañero, que les va a explicar todo el funcionamiento de este código ya implementado en Proteus. Muchas gracias. Listo, entonces, muy buenas noches. Somos los estudiantes Santiago Calderón Jiménez y Juan Pablo Pérez. Y el día de hoy, pues vamos a presentarles lo que viene siendo la simulación en este caso, la impresora. Entonces, pues yo que me encargué, pues básicamente lo que yo hice fue descargar las librerías. Como pueden observar, estamos implementando el Arduino Mega 2560, que pertenece a las librerías de Arduino. Como pueden observar, pues están acá. Entonces aquí pertenecen. Aquí ustedes la encuentran, en este caso la 2560. Estamos implementando también switches, los cuales nos van a servir como botones lógicos para lo que vienen siendo nuestros sensores, nuestros finales de carrera. Como pueden observar, aquí tenemos uno para la marcha, para que esté quieto, el botón de emergencia, el botón de reactivar, el final de carrera 0 y el final de carrera I. Por último, tenemos las salidas, las cuales van a ser los pines del motor izquierdo y el pin del motor derecho, el cual conectamos al integrado L293D, que es un puente H, el cual se va a encargar de controlar la dirección de nuestro motorcito DC. Entonces el pin motor I es evidentemente el motor izquierdo, que se mueve hacia la izquierda, y el pin motor D es el pin que se encarga de que se mueva a la derecha. Esta es la configuración de nuestro L293, en donde ABS tenemos conectados
12 voltios, que es el voltaje del motor DC, que es el voltaje nominal. Y por otro lado tenemos en el BSS 5 voltios, que va a ser el encargado de alimentar todo el integradito. El Enable One, que en este caso es el que estamos implementando, lo conectamos a 5 voltios para que mantenga la activación, o sea, para que se mantenga en high. Y por último, en la entrada 1 conectamos el pin del motor izquierdo, en la entrada 2 conectamos el pin del motor derecho. Y pues nuestro motorcito DC. Algo más por comentar, ¿no? Pues ya, eso sería todo. Vamos a probar las diferentes combinaciones para que ustedes puedan observar cómo el motor gira como la máquina de estados ya presentada. Listo, entonces empieza la simulación. Listo. Esto se va a hacer con base al diagrama de estados que se había explicado anteriormente. Entonces tiene las mismas transiciones y tiene los mismos estados. Listo. El primero sería ponerlo en marcha. Solo habilitar el botón en marcha para que el motor se mueva. Listo. Ahí se puede ver que está moviendo a la derecha, así como lo habíamos previsto. Vamos a hacer primero el recorrido normal. O sea, que se prende, va a un lado y va hacia el otro. Entonces prende el F1, el FI, ese. Como llegó al final de carrera, se va a devolver. Entonces apaga ese, por favor. Y prende el otro. Y ahí ya llegó al otro final de carrera y se devuelve al otro. Apágalo. El siguiente caso que vamos a ver es de cuando tiene que parar. ¿Qué pasa cuando se le oprime el botón parar? Oprime el botón parar. Lo que pasa con ese es que tiene que seguir moviéndose hasta que termine su ciclo. Entonces, como se está moviendo a la derecha, tiene que terminar a la derecha. Oprime el FI. El I. Ah, qué pena. Eso, ahora sí. Ahí podemos darnos cuenta que se detuvo porque ya terminó su ciclo. Entonces, apaga el FI. El de parar. Y ahí, otra vez, está empezando su ciclo. Ahora dale el FI otra vez. Y apágalo. Ahora vamos a comprobarlo por el otro lado. Dale otra vez el botón de parar. Ya ahí la máquina sabe que tiene que parar. Entonces se sigue moviendo hasta que llega a su final de carrera. Dale el F0. Al tener la señal de F0, ahí se detuvo porque ya terminó su ciclo. Vamos a ver el último caso, que es el caso de emergencia. Entonces dale, apaga el F0 y el de parar. Ya, ahí otra vez se reinició la máquina y se está empezando a mover. Ahora va a entrar en el estado de emergencia. ¿Qué pasa en el estado de emergencia? Se tiene que retornar. O sea, si se está moviendo hacia la derecha, que es lo que estaba haciendo, entra en estado de emergencia y tiene que volver a su punto inicial, o sea, a la izquierda. Ahí, como se puede ver, se está moviendo hacia la izquierda. Y si llega al final de la izquierda, o sea, su final de carrera, que sería el F0, dale el F0, se queda quieto. Queda en un estado de... Entonces, lo que va a pasar ahora es que vamos a apagar el F0, el de emergencia y el de marcha. En ese estado está en un estado de reactivación. Entonces, ¿qué pasa si prendemos otra vez el de marcha? Como podemos darnos cuenta, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque sigue en este estado de emergencia que no va a moverse hasta que se prenda hasta que se active el botón de reactivar. Entonces apaga el de marcha, prende y apaga el de reactivar, y ahí eso quiere decir que ya está habilitado para otra vez marchar. Dale el de marcha. Como se pueden dar cuenta, ahí ya está marchando. Entonces vamos a ver ese mismo caso pero por el otro lado. Entonces dale el FI, por favor. Y ese. Apágalo y ponlo en emergencia. Como se pueden dar cuenta, estaba girando hacia la izquierda y en emergencia, entonces vuelve a la derecha. Otra vez oprime el FI. Se detiene. Entonces apaga el FI y el de emergencia. Apaga el de marcha y vuelve a prender.
como podemos darnos cuenta, sigue sin marchar porque falta reactivarlo. Entonces apaga el de marcha, activa y desactiva el de reactivar y ya debería volver a marchar. Listo. Esos son todos los estados en el cual funciona la máquina. ¿Cuál es el estado quieto? Moverse hacia la derecha, moverse a la izquierda, el provisional de retorno izquierda, el provisional de retorno derecha y el de reactivarse. ¿Algo más que agregar, Caldito? Ya esto sería todo por hoy. Denle like. Nada, mentiras. Ya, muchas gracias. Esa es la presentación. Listo, a continuación vamos a hacer un análisis referente al código máquina respecto al diagrama de estados que vimos anteriormente. Entonces todo el código va a estar concentrado en una etiqueta denominada main, debido a que este código se debe repetir de forma continua y no puede compilarse una única vez. Entonces primero establecemos cuáles van a ser los pines de entrada y cuáles van a ser los pines de salida. Nosotros primero decimos cuáles van a llevar resistencia pull-up. Entonces, si nosotros revisamos aquí la simulación en Proteus, imaginamos que estos son el deep switch o los botones con los que la persona va a interactuar. Están conectados al pin 22, 23, 24 y 25. Si nosotros revisamos el pinout del Arduino Mega, nos vamos a dar cuenta que estos están relacionados con los bits 0, 1, 2 y 3 de la sección A. Entonces, por eso creamos un número binario. Ese número binario lo guardamos en el registro número 16 y ese registro 16 se lo enviamos a port A, que es la sección donde están nuestros pines. Ahí establecimos resistencias pull-up en esa zona que acabamos de revisar en la simulación de Proteus. Luego debemos decirle que esos van a ser puertos de entrada. Entonces, nuevamente designamos un número binario lleno de ceros para que todos sean entradas. Lo guardamos en un registro, en este caso el mismo del anterior, lo sobreescribimos, no hay problema, y eso lo enviamos al DDRA. Ahí lo establecimos como entradas. Luego reescribimos el registro 16, nuevamente, no hay lío, y escribimos cuáles son los pines de los finales de carrera. Nuevamente establecemos resistencias pull-up, los guardamos en un registro y ese registro lo enviamos a port C, porque ahí es donde están designados nuestros finales de carrera. Luego, reescribimos nuevamente el registro 16 y en ese registro decimos que estos dos pines van a ser de entradas, que es lo que acabamos de afirmar anteriormente con la resistencia pull-up. Y establecemos que estos dos pincitos, es decir, el 0, 1, el 2 y el 3 de la sección C van a ser salidas. Listo. Nosotros leemos los pines del deep switch para saber bajo qué órdenes vamos a tomar decisiones. Al final le explicamos este continuar. Entonces, primero vamos a revisar el bit R. El bit R básicamente se presiona cuando anteriormente se oprimió el bit de emergencia, ¿cierto? Entonces, si está presionado, quiere decir que antes se presionó el de emergencia y todo se va a reiniciar. Según el diagrama de estados que nosotros establecimos, la máquina va a reiniciarse y va a estar desde ceros. Todo va a estar en ceros. Entonces, aislamos el bit. Ese es el bit menos significativo. Lo aislamos con este registro, lo guardamos en el registro 21. Luego hacemos la operación AND entre el registro 21, que es el bit aislado, con la lectura de los pines de la sección A. Luego hacemos una resta de este registro R21 con el resultado de la operación AND. Si el resultado anterior fue diferente de 0, me va a ejecutar esta orden. Si es igual a 1, me va a ejecutar esta orden. Entonces, digamos que ese pin está presionado. Entonces, el resultado va a ser diferente de 0. Es decir, se me va a ejecutar la etiqueta bit 1. ¿Qué hace bit 1? En estos dos registros me les va a asignar un número binario, que en este caso es 0, y luego va a ir a port A y lo va a llenar de ceros. Básicamente lo que acaba de decir, lo va a reiniciar, lo va a dejar de ceros. Luego esta operación es algo curiosa. Nosotros necesitamos que luego de efectuar esta etiqueta, vaya y efectúe la otra, que sería bit 0. Ese bit 0 sabemos que entra aquí si el resultado anterior fue 0. Necesitamos que el anterior resultado sea 0, pero ya no podemos modificar la parte de aquí arriba. Entonces lo que hacemos es que en bit 1 hacemos una resta de R18 con R17, que los tenemos aquí. 0 menos 0 va a dar 0. Entonces aseguramos que entra el otro condicional. Listo. Ahora va a entrar esta partecita aquí. Entonces tiene dos formas de entrar. O entra primero al bit 1, efectúa lo que está allá, que es dejar la máquina de ceros, y viene aquí, o ya directamente si el bit está desactivado, esto no lo va a ejecutar y va a venir directamente aquí. Perfecto. Ahora estamos con la etiqueta bit 0. Entonces, en este caso, vamos a continuar con la revisión del bit de emergencia. Entonces,
Primero vamos a aislar ese bit. Nosotros decimos que es el bit 1 de la sección A. Entonces, aislamos el bit, hacemos una operación AND. Recordemos que R18 pudo haberse reiniciado aquí arriba, que es justo la idea. Si yo primo emergencia y pongo R, pues todo se me va a reiniciar. O, si no se me reinició, pues va a estar con la misma lectura aquí arriba. Entonces, dependiendo si me da 1, es decir, si está encendido o si está apagado, va a revisar cosas distintas. Si el de emergencia está activo, ¿qué quiere decir? Entonces, la que nos establece que si se está moviendo hacia la derecha, debe volverse hacia la izquierda. Si está moviendo hacia la izquierda, debe volverse hacia la derecha. Entonces, nosotros realizamos las lecturas de lo que está haciendo el motor, ¿sí? Nótese que aquí ya no revisamos pin A, revisamos pin C, que es donde están efectivamente las salidas del motor. Entonces hacemos tres lecturas. ¿Por qué tres lecturas? Hay tres posibles casos. Se está moviendo hacia la izquierda, se está moviendo hacia la derecha o está quieto. Entonces vamos a revisar los tres casitos. Aislamos cada uno de los bits, derecha, izquierda o totalmente quieto. Dependiendo si están realmente moviéndose hacia la derecha, ¿qué debe hacer? Moverse hacia la izquierda. Si está moviendo hacia la izquierda, debe moverse hacia la derecha. Y si está quieto, ya revisamos qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces vamos a ver estas etiquetas. Moviéndose hacia la izquierda. Si está moviendo hacia la izquierda, entonces lo que hacemos es guardar esto en un registro que es el R21, el que estamos reutilizando aquí, y lo mandamos a port C. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer? Básicamente me va a quitar esa orden y me la va a invertir. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, está moviendo hacia la derecha, me va a imprimir el número binario, me lo va a enviar a port C. Entonces, si está moviendo hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda. Este way lo que hace es que este pedacito de código se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir hasta que una condición cambie. ¿Cuándo debe parar el motor? Cuando, en este caso, se está moviendo hacia la izquierda, cuando toque el final de carrera inicial, F0. Entonces, lo mismo. Básicamente va y revisa continuamente cuáles son las entradas. Luego aísla el bit. Nótese que aquí está revisando ya nuestros dos, porque ya no estamos revisando el motor, estamos revisando si ya tocó el final de carrera. Entonces está revisando este bitcito, el más significativo. Que aquí arribita justo nosotros dijimos, miren, ahí fue donde nosotros pusimos la resistencia pull-up. Entonces va a revisar, 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 revisar hasta que lo toque. Cuando lo toque, miren, si no lo ha tocado, va a seguir en el ciclo. Cuando lo toque, va a salir de ese ciclo y me va a imprimir en port C, me va a enviar solo ceros, es decir, va a apagar el motor. Listo. Ahí lo va a retornar. Bueno, para la derecha aplica exactamente la misma lógica, solo que en lugar de moverlo hacia la izquierda, pues lo va a mover hacia la derecha. Ahí lo cambié. Y la lógica es exactamente la misma. Luego de retornar, recordemos que este red lo que hace es enviarme a donde lo llamaron, digamos aquí o aquí, me va a retornar a cualquiera de los dos. Si entra uno, no va a entrar al otro porque asumimos que no debería presentarse un caso en el que ambos bits estén encendidos. Eso no debe pasar porque en ninguna parte del código nosotros lo asignamos así. O si está quieto. Si está quieto, simplemente, bueno, mire, pasa aquí y cuando pase eso, nosotros debemos volver a la cabeza del código y volver a revisar pasito a pasito hasta que la persona me oprima el botón R. Listo. Luego, aquí también aseguramos que se cumpla el siguiente condicional. Entonces, aquí va y lo retornamos. Entonces, ¿dónde vamos? Ese sería el bit 1. Luego, si no se retornó al main, va a asegurar que se cumple el siguiente condicional y entonces se va a retornar. ¿Qué me va a hacer ahora? El bit 00, es decir, ya asumiendo que está apagadito. A ver qué me hace esa etiqueta. Esa etiqueta la tenemos por este lado. Entonces aquí nosotros vamos a hacer el análisis del botón parar. Si no estoy mal, luego vamos a ir con el análisis del botón parar. Sí, no lo escribí aquí, escríbame. Parar. Listo, entonces nosotros nuevamente vamos y guardamos lo que haya en el registro PIN. En la partecita en la seccional lo guardamos en el registro 16. Luego hacemos una máscara, hacemos una operación A, hacemos la resta y aquí vemos si parar está activo o si está desactivo. Si está activo debemos parar. Aquí ya no invertimos el movimiento como lo vimos anteriormente, aquí el movimiento continúa. Y si está desactivado, pues simplemente continuamos con el recorrido que ya miramos cómo se hace. Listo, entonces digamos que vamos a parar. Entonces, ¿qué hace parar? Entonces es un código muy similar al bit 11. ¿Por qué? Porque básicamente me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, no hay más. Entonces hacemos las lecturas correspondientes, guardamos y aislamos los bits y lo movemos hacia la derecha. Miren, este bitcito es para moverse hacia la derecha. Si está moviendo hacia la derecha, ¿qué debe hacer? Seguirse moviendo hacia la derecha. Nótese también que el movimiento hacia la derecha, allá mismo en la etiqueta, él mismo lo para. Entonces, ahí
Igualmente hacia la izquierda, hacia la izquierda, allá arriba lo detiene y luego apagamos el movimiento del motor. Y porque se va a activar manualmente. Allá apagamos el motor, pero aquí debemos imprimir en las entradas todo en cero, porque imagínense, si aquí entra, lo detiene efectivamente, pero en el siguiente paso va a ir a continuar, y si continuar está en 1, pues no habrá servido nada el hecho de que pare, porque va a seguir andando. Entonces, por eso es que aquí nos tomamos el tiempito de hacer que esos bits se pongan automáticamente en 0. Luego hacemos también una resta para que estos R18 y R17 no sean modificados, siguen siendo 0. Entonces, lo mismo menos lo mismo me da 0 y va a asegurar que vayamos a la siguiente función. Entonces aquí vamos a continuar. ¿Qué hace continuar? Continuar va a ir, va a hacer las lecturas. Obviamente si en el anterior caso paro, pues entonces todo esto va a ser 0 y va a seguir quieto, ¿cierto? Hasta que la persona lo active manualmente. En caso de que no, entonces va a ir, va a revisar esas entradas, las va a guardar en estos registros, va a aislar los bits y va a determinar si debe seguir hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí ya no podemos reutilizar las etiquetas que hicimos arriba, porque las de arriba paran, detienen totalmente. Aquí no podemos darnos el lujo de que lo hagan. Entonces va hacia la derecha o va hacia la izquierda. Si va hacia la derecha, entonces va, guarda este número binario en el registro, que básicamente me dice que vaya hacia la derecha y lo envía a la sección C. Entonces le dice siga moviendo hacia la derecha. Aquí usamos nuevamente esta función para que continúe hasta que toque el final de carrera, pero aquí la diferencia es que no vamos a parar, simplemente va a continuar para invertir el giro de movimiento. Igualito, exactamente igual con el movimiento hacia la izquierda. Luego de esto, de efectuar estos dos, tienen aquí un red. Recordemos que, lo vi muy abajo. Este red es el red del main, que pues no debería usarse, solo lo dejamos como por nomenclatura, porque pues ahí estará, ahí declaramos la etiqueta y abajo la cerramos. Y luego, ¿dónde está? A continuar, luego llamamos al main. Lo llamamos, entonces volvemos a la cabeza y continuamos. De pronto una cosa clara es que nosotros aquí en la pura cabeza, en el puro inicio, llamamos a continuar. ¿Por qué llamamos a continuar? Porque si nosotros no llamamos a continuar, la máquina la enciendo. Está apagada, yo no le he dado que inicie. Entonces él va a empezar a hacer todos esos conteos, pero si el de iniciar, o sea, es decir, el motor se mueve no está activo, pues no va a estar haciendo nada. Va a estar analizando la máquina mientras ella va a estar quieta, entonces no es algo que nosotros deseemos. Eso sería todo. Luego de ir a continuar, pues va a revisar si está activo o no, la pone a funcionar y luego ahí se empieza a hacer el barrido de cada uno de los componentes del código. Eso sería todo. Listo.